Amigos del Pueblo TV, ¿cómo están ustedes? Gusto en saludarlos. Feliz martes 25 de febrero. Los saluda con el gusto de siempre Ricardo René del Río Manríquez, el vocero del pueblo. Quiero darles las gracias a todos ustedes por sintonizar esta entrevista el día de hoy, que se está transmitiendo en vivo por nuestras redes sociales desde Luis Donaldo Colosio, entre Guillermo Prieto y Cerdán, aquí en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Siguiendo con esta, conjunto de entrevistas que estamos realizando con el colegio médico que encabeza nuestro amigo, a quien le mando un saludo, a mi tocayo, el doctor Ricardo Ibarra G, y el grupo de médicos colegiados que están trabajando con ellos en diferentes proyectos. Ya saben que andan en universidades, andan en las colonias, están con nosotros en los medios de comunicación, dando ese esfuerzo adicional que todo profesionista tiene que dar con la sociedad, ¿verdad? Con ese plus que le tenemos que regresar a la sociedad. Dicho lo anterior, quiero darle la bienvenida a los estudios al doctor Carlos Alejandro Montes La Huerta, quien es nuestro invitado del día de hoy. Darle la bienvenida y agradecerle que se encuentre con nosotros. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por tu invitación. Estoy aquí honrado de estar platicando contigo. Así es, el invitado del día de hoy, el doctor Montes La Huerta, es neuropediatra. Así es correcto. Es correcto. Háblenos un poco de lo que ahorita platicamos, doctor, de los inicios para poder ser un neuropediatra. Para llegar a este punto, bueno, tienes que hacer una carrera de medicina, que la carrera incluye 5 años de estar en la universidad. Tienes que hacer un año de internado, que le dicen, que son como las prácticas, luego un año de servicio social, y de ahí vienen las especialidades. En este caso fue 3 años de pediatría, estar prácticamente viviendo en un hospital, la especialidad, ¿no? Y después de eso tienes la opción de irte a otro hospital o en el mismo hospital si tú quieres profundizar un poco más en un tema. En este caso, de terminar pediatría me fui a hacer otros 2 años de neurología pediátrica. Entonces, en esencia somos pediatras y neuropediatras. Por eso ahora ya se dividen las especialidades en especialidades de adultos y de niños. Entonces nosotros como neuropediatras solamente vemos niños que son menores de 18 años con trastornos neurológicos. Entonces, una carrera larga, un poco 12 larga. 12 años, ¿no? 12 años, pero felices de verdad de haberlo hecho porque te abre muchas puertas, te reditúa bastante bien. Y pues la satisfacción, yo en lo personal siempre lo he dicho, de trabajar con niños, es lo mejor que te puede pasar, porque ves cómo puedes ayudar y cómo puedes impactar de manera positiva en la vida de un ser que está creciendo y que está madurando. Digo, eso es lo que a mí más me llena, ¿no? Te motiva. El Me poder, motiva. ahora sí que influir positivamente en una vida futura, en un ciudadano que le pueda dar más, ¿verdad? Sí, claro, porque lo hemos visto a lo largo de la vida y esto está más que comprobado. O sea, si tú metes información correcta y ayudas a una familia, puedes cambiarle dramáticamente la vida a esta persona, ¿no? Si no haces nada por esta persona y tiene ciertos trastornos, ciertos problemas, o sí va a ser un adulto que va a tener más dificultades en diversos rubros, en diversas áreas, tema familiar, laboral, económico, social, incluso espiritual, ¿no? Ok, muy bien, pues la invitación es para que compartan este video. Vamos a estar tocando este tema con nuestro amigo neuropediatra. Si alguno de ustedes quiere participar con alguna pregunta, está nuestro amigo Felipe Asensio, quien me va a pasar a mí alguna madre de familia, algún familiar que quiera hacerle una pregunta a nuestro invitado en el tema en el que hoy nos referimos, son los diferentes trastornos que existe y que él domina a través de estos estudios que ha tenido. Doctor, ¿cuántos neuropediatras hay no hay muchos, o sí hay muchos en el estado? En el estado estamos ahorita activos alrededor de 3, quizá, 3 neuropediatras activos. Por ahí creo que hay otro neuropediatra, muchas gracias, otro neuropediatra que ya está jubilándose, ¿no? Está ya con poca actividad, pero somos... Son pocos, ¿no? 4. 4 que yo tengo presentes.
Por ahí en algún momento estuvo viniendo una neuropediatra de Ciudad de México, venía a Los Cabos, venía por 2, 3 días y se regresaba. Pero a nivel nacional, en el Congreso, por ejemplo, de Neuropediatras que se hace una vez al año, le puedo decir que estamos activos un promedio de 300 a 500 neuropediatras a nivel nacional, que estamos colegiados y que estamos en la misma comunidad y que asistimos regularmente a este congreso, un promedio de 300 a 500. Es una comunidad pequeña hasta el momento, y pues sí se siente en donde tú vives y en donde tú trabajas, se siente porque la demanda es alta. Es a lo que voy. O sea, yo que trabajo en ambos rubros, en lo institucional y en lo privado, te puedo decir que ambas agendas están saturadas. Saturadas. Sí, hay listas de espera y está muy diferida la consulta. Entonces, bueno, siempre procuramos y estamos buscando estrategias para tratar de atender la demanda lo más oportuna posible, ¿no? Porque pues, es un tema de salud y siempre es un esfuerzo que se está haciendo tanto institucional como a nivel privado, siempre. Vamos a hacer de cada 10 niños mexicanos, ¿qué porcentaje, o de 100, por ser haciendo un pastel de 100 para sacar porcentajes, qué porcentaje en la actualidad de niños mexicanos se les puede considerar con cierto trastorno, ¿cómo le llaman? Con cierta trastorno. Hay un término que me gusta mucho que se creó de unos años para acá. Podemos hablar de neurodivergencias. Ok, me golpea menos que trastorno, ¿verdad? Sí, pero ¿sabe qué? Neurodivergencia. Lo interesante es que aquí podemos englobar a todo aquel niño que tiene algún trastorno. Okay. Entonces, podemos hablar de muchos trastornos, muchísimos. Porque el trastorno viene siendo una conducta, ¿verdad? Pues digamos que es una condición de alguna manera le está restando al desarrollo normal. Normal. Entonces, estamos hablando específicamente de los dos temas que queremos abordar hoy. Podríamos decir que entre el 30 y el 40% de la población puede llegar a tener una neurodivergencia. ¿Por qué? Y lo tocamos hace un momento. ¿Por qué es tan alto en estas fechas? Y podemos ver las estadísticas de hace 20 años. Uno, las medidas o la manera de evaluar a una persona o a un niño, estas herramientas se han ido perfeccionando. Cada vez tenemos más herramientas cómo evaluar a estos chicos que antes no se tenían. Entonces, antes los trastornos que tenían un grado leve pasaban desapercibidos, pasaban por ahí de que, mira, es el niño que tiene lento aprendizaje, pero se iba a reforzamiento académico, pero nunca quedaba como registrado con un paciente que tenía cierta neurodivergencia, ¿no? Entonces, de alguna manera crecían y la vida les iba ayudando un poquito y sobresalía, ¿no? Hay el caso de otros adultos, otras personas que ya tienen un grado moderado, que eso sí se atoraban y reprobaban y acababan a los 18 años teniendo una chambita por ahí y de ahí no salían, es decir, no podían desarrollarse. Pero ahora el porcentaje incrementó por eso, porque a las herramientas que tenemos hoy en día las tenemos mucho mejor perfeccionadas, mejor ejecutadas, hay más personal que se dedica a la evaluación y pues obviamente se detectan desde los casos más leves hasta los casos más severos, que son muy evidentes. Pues. Muy bien, pero hay una percepción, esta es una percepción más clara ahora, que sobre todo ahora que se habla, que sea para bien o para mal, que se ha segmentado las generaciones, ¿no? Que los millennials, que los centennials, que los... se habla que ahora hay menos, en estas nuevas generaciones, hay menos tolerancia, por ejemplo, no quiero decir la palabra, que son de cristal, que se deprimen más fácilmente. Esto no sé, entiendo su punto, ¿no? Que usted me dice que se han perfeccionado las técnicas de diagnóstico, pero aún así hay una percepción de que estos problemas antes no se hablaba de Asperger, claro, por ejemplo, los términos, ¿no? Como que se ha ido... no sé si podría ser la dieta o las costumbres en estos últimos 40 años de que estamos hablando, sí han ido influyendo en... Yo creo que tiene mucho que ver, y es un tema que yo frecuentemente toco con mis pacientes en la consulta, porque es algo de lo que se tiene que hablar. La educación
podríamos decir que con los años, tiende a ser un poco más laxa. El tema educativo en casa, las familias, los valores sociales, yo creo que los hemos dejado a un lado, pues. Eso influye un poco. Otro poco que yo considero que influye es toda esta invasión tecnológica que hemos tenido, deteriora mucho las habilidades sociales. Son temas que me gusta tocar mucho con las familias porque no lo ven así. Pero, por ejemplo, un niño que crece, le voy a poner un ejemplo. Ponemos a un niño que crece sin dispositivos electrónicos y que los usa moderadamente, que los usa para estudiar, para sacar información, para documentarse, pero no abusa y otro niño que abusa excesivamente de los aparatos electrónicos, que son pantallas, tablets, celulares, etc., videojuegos. Este joven suele tener habilidades sociales más deterioradas. Entonces, son chavos que tienen menos habilidades sociales, tienen menos habilidad por interactuar con otras personas. Trato personal. Ajá, y en casa, de alguna manera, pues sí, no quiero sonar rígido, yo fui criado con la vieja escuela, y yo en lo personal sí creo que funcionó en mi caso, funcionó O bastante sea, ¿a ti bien. nunca te dijeron toma la tablet para que te calmes? No, a mí yo era clásico, que a mí me decían, a ver, ¿quieres esto? Gánatelo. ¿Cómo? Estudiando, O sea, ahí es lo trabajando. a lo que ha sido más laxo todo, ¿no? ¿Sí? Más fácil de ganar, más. Sí, pues antes nosotros íbamos hasta por una hamburguesa, ahora no, marcas un Didi y te la trae, ¿no? O sea, ha ido, y eso es a lo que yo me refiero, que las nuevas generaciones tienen menos tolerancia hacia la vida. Vaya, les gusta más fácil y sufrir menos. Tienen todo al alcance de un clic. Exactamente. Rápido, fácil. Entonces, sí creo yo que las nuevas generaciones pues tienen un panorama totalmente diferente al que tuvimos nosotros cuando crecimos, ¿no? Entonces ahí es donde viene muchas veces esta línea delgada, muy delgada, que es una de las cosas que a mí me toca hacer finalmente, ¿no? Doctor, mi niño tiene estos temas. ¿Tenemos algún problema? ¿Tenemos alguna neurodivergencia? ¿Algún trastorno? ¿O simplemente hay que retomar un poco o eficientar o mejorar todo lo que tiene que ver con temas educativos, escolares, académicos? Bueno, ahí es donde aplicamos nuestras evaluaciones y es donde caemos en, sí, su niño tiene tal trastorno o tal neurodivergencia, o no, su niño no tiene tal, pero hay que trabajar un poco más por este lado, ¿no? Muy bien, pues vamos a entrar en los temas. Recuerden que hoy vamos a ver TDAH y autismo. Así que esas van a ser las que vamos a ver con nuestro neurólogo infantil y vamos a empezar, como él dice, lo ve desde los 18 años. ¿Ahí por qué? Porque ya es tu campo de acción o porque ya no se puede hacer algo más después de alguien de los 18, pero me decías que sí, hasta un adulto se puede tratar. Sí, claro, nada más que digamos que los procesos y la manera de trabajar con un niño y con un adulto son diferentes. Okay. Entonces, los pediatras tenemos un lema que se lo decimos a todo el mundo: un niño no es un adulto pequeño. Un niño trabaja muy diferente, el organismo del niño en general trabaja muy diferente al de un adulto. Entonces, el adulto tendrá sus terapias, sus tratamientos de adulto, y los niños tienen sus tratamientos muy en específico, digamos que no es lo mismo. Por eso se divide. Hacemos la división, entonces ya el neurólogo que se encarga del adulto, él aplicará sus tratamientos, terapias, etc. Y nosotros a menores de 18 años. Por eso somos el área pediátrica específicamente, ¿no? Y eso con medicamentos recetados, ¿verdad? Claro, y bien vigilados, y bien cuidados. Muy bien, vamos a empezar con la primera. Si nos pudiera usted definir qué podemos entender por TDAH. Claro, esas son las siglas de un trastorno, se llama trastorno por déficit de atención e hiperactividad, así se llama el trastorno. Entonces, todos los chavos que tienen esta condición tienen el nombre completo, ¿no? Y ahí es donde dicen, pero es que si es ¿por qué uno es hiperactivo y otro puede ser inatento y otro puede ser impulsivo? Porque ahí viene como el subtipo, que hay TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, hay chavos que son inatentos, hay chavos que son hiperactivos, hay chavos que son impulsivos, y ellos, los tres tienen el mismo trastorno, pero tienen diferente comportamiento porque hay subtipos, ¿no?
Puede haber hasta combinados, hiperactivos inatentos, inatentos impulsivos, etc. Entonces, básicamente son las siglas. Y las áreas donde principalmente tienen un impacto es en el área social, en el área académica y en el área recreativa, que el área recreativa involucra todo lo que tiene que ver ámbito familiar, deportes, vacaciones, toda esa parte. Entonces llega a tener sus alcances en esas tres áreas. En esa afección, sí. Pues en casi toda, en 100% pues de la vida, ¿no? Tu vida, exacto. Tu vida. Bueno, y vamos a ver, y es diferente, ¿y qué entendemos por autismo? Bueno, el autismo, ambos pertenecen a un grupo de patologías, podemos decirlo así, que se llaman trastornos del neurodesarrollo. En esencia, estos trastornos lo que hacen o lo que provocan es que las habilidades del ser humano se vayan desarrollando de manera tardía, muy lenta. Y eso es lo que... Este es el autismo. El autismo es eso. Hay un retraso del neurodesarrollo que tiene retraso en el desarrollo de ciertas habilidades que van acompañados de ciertos comportamientos, nosotros le llamamos comportamientos estereotipados, repetitivos, que eso le limita muchísimo. También hay grados, ¿verdad? Sí, claro. También entre el autismo hay grados. Hay 3 grados. Ok, ¿cuáles son? Digamos, grado 3 severo, grado 2 moderado y grado 1 leve. ¿De qué depende el grado de autismo? El grado de autismo depende de qué tan funcional seas tú en el área social, es decir, qué tanto se puede comunicar el niño con autismo y qué tan autónomo es, qué tanto puede lograr el hacer actividades de autonomía, vestido, desvestido, comer, bañarse, etc. Entonces, ahí es donde nosotros ponemos un grado. Pero finalmente, la afección principal o las áreas principalmente afectadas del niño con autismo es el área de comunicación y lenguaje, todo lo que tiene que ver con socialización, y hay una parte muy interesante que poca gente la conoce, que es lo que define más al niño con autismo, es esta persona que tiene intereses restringidos y estereotipados. Es decir, un niño sin esta neurodivergencia todos los días aprende a jugar de una manera distinta y va creciendo en su juego. El niño con autismo no, todo el tiempo juega con el mismo no avanza. Ahí se queda. Tú lo puedes dejar ahí toda la vida y va a jugar con esos 3 cubitos, va a jugar toda su vida. Esa es una conducta estereotipada y repetitiva, vaya. Y como eso podemos aplicar muchas cosas, ¿no? Entonces, pues que ve la misma caricatura, por ejemplo. Ven el mismo cachito, la misma caricatura todo el tiempo. Y la ayuda consiste en sacarlos de esa estereotipia o de esa situación estereotipada y hacerlos que crezcan, que empiecen a desarrollarse. A desarrollarse de cierta manera. Bueno, entonces totalmente diferente lo que es autismo y el otro trastorno que es el TDAH, ¿no? Es correcto. No se pueden tener las dos al mismo tiempo, obviamente, ¿no? Fíjese que sí. Sí, aunque en uno seas... Sí. Exacto, porque ahí son comportamientos que, es lo que le digo, a últimas fechas se han creado estas herramientas donde se ha detectado ciertos pacientes que tienen cierto grado de autismo y tienen algunos comportamientos del TDAH, ¿no? Yo siempre soy muy reservado en estos diagnósticos porque fácilmente podríamos decir que un niño con autismo que tiene algunos síntomas de TDAH, pues a lo mejor nada más son los síntomas del autismo, es decir, es algo que se tiene que someter a una evaluación muy, muy en particular. Rigurosa. Exacto, muy rigurosa. Entonces, hay algunos casos, no es la mayoría de los pacientes, la verdad es que es poco. No se tiene en la totalidad, tiene cierto porcentaje de ambas. Pues sí, podemos decir que es, de toda la comunidad que tiene los trastornos, podemos decir que hay comorbilidad, eso se llama comorbilidad. Tienen comorbilidad entre el 1 y el 2% de los pacientes. Ok, leve, pero sí hay. Es leve, claro. Oye, pues seguimos en esta plática con nuestro doctor de cabecera, doctor Alejandro Montes La Huerta. Oiga, doctor, otra cosa que yo he oído entre las madres y todo eso, y que ahorita hablamos de mi caso y que me sucedió a mí, creo que estoy ido avanzando, porque es, pues no un tabú ya, ¿cómo lo podría llamar? Pero es algo que no se aceptaba antes, y que la pregunta, si ahora se acepta, es medicar a un niño, ¿verdad? O sea, porque ya cuando le dicen a un diagnóstico y le van a dar un medicamento, pues ahí sí como que hay cierto, o había en el caso anterior un cierto recelo, ¿verdad? Yo creo que lo sigue habiendo, es menor, es menos, pero lo sigue habiendo. ¿Cuál es el problema aquí? Que lamentablemente
allá afuera, en la sociedad, con las familias, satanizan mucho el fármaco porque sí, definitivamente creo que ha habido familias que no les ha ido bien con el fármaco. Por muchos motivos. Uno, porque no toleras ese fármaco. Dos, porque estaba mal aplicado. Tres, porque había una dosis incorrecta. Cuatro, porque no complementaron el tratamiento con otras terapias, que si quieres al ratito platicamos de eso. Entonces, un fármaco bien aplicado, en el momento correcto, con la dosis correcta. Bien diagnosticado. Y con los otros elementos de recuperación, exacto, pega. Es un aliado de la familia, porque he visto familias rebasadas, tronadas, porque el niño no duerme, o es agresivo, o es impulsivo, ya reprobó, ya lo corrieron de 4 escuelas. Es un panorama difícil en donde las familias dicen, es que ya no sé para dónde darle, ya no sé qué hacer. Es donde entramos nosotros, a ver, véngase, vamos a trabajar así, 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 y este fármaco les va a ayudar para esto. Obviamente, yo me considero una persona, un neurólogo conservador en temas de fármacos. ¿A qué me refiero con eso? No eres tan agresivo con los... Procuro ser conservador o medido, pero sí uso y abuso mucho de las terapias, la actividad física, las recomendaciones de menos azúcar, las recomendaciones de que cambie la dinámica familiar. Si no hacemos todo esto, muchas veces el fármaco no te va a ayudar. Entonces, lamentablemente, a veces pasa de que, dale su medicamento y adiós. No, hay que acompañar a la familia, hay que llevarla en todo este proceso porque es un tratamiento multidisciplinario. Entonces, yo siempre les digo a todos los papás y mamás, el fármaco es un aliado, es excelente opción, siempre y cuando lo hagas de manera correcta. Claro, hace su porcentaje en la lucha, digamos, claro. Y tiene que ser, es multifactorial al final de cuentas, la recuperación de un paciente. ¿Y si te ha tocado así que tú, algún ejemplo que te haya marcado de algún niño que, pues que sí realmente tendría esas conductas en el kinder y que, digo, ya a los 18 años lo des de alta y ya consideres con los parámetros que se tienen que es normal, sí hay cura, o sea, para las personas que nos están oyendo y que tienen este caso, sí hay esperanza de cura al 100%? Sí. No es cura, pero es lo que les quiero decir, siempre les trato de transmitir esto a las familias. No se cura, esto no se cura, pero puede irte tan bien que tú puedes ser un adulto con tu trastorno, bien rehabilitado, bien trabajado, una persona totalmente funcional, pero el TDA o el autismo lo vas a tener toda la vida. Entonces, yo te puedo decir, no podemos hablar de un 100% porque no lo estamos curando, pero sí te puedo decir que hay personas que han tenido recuperación desde el 50, 60, 80, 90%. Es decir, tengo pacientes que yo tengo trabajando en neurólogo 15, 16 medicado años. Toda la vida para poder llegar a ese... Muchos años medicado, y de repente los veo, me los encuentro ahora por ahí trabajando, o me los encuentro en su trabajo, y ellos, hola doctor, ¿cómo está? Mira, yo fui contigo, tal. Lo veo bastante bien. Pues sí, la familia en su momento hizo su trabajo, le fue bien, tiene un trabajo él, socialmente hablando es funcional, pero en su momento la estaba pasando mal. Es porque se sometieron al tratamiento y lo hicieron de manera correcta. Sí, la esperanza de que sea altamente funcional a lo largo de la vida es alta, pues. Así como tenemos herramientas eficientes para hacer diagnóstico, también tenemos muchos métodos para crecer y para hacer que la persona tenga una vida buena. Definitivamente se mejore mucho en porcentaje su calidad de vida. Pero dramáticamente. Ok, de acuerdo. Bueno, aquí nos llega la primera pregunta. Nos pregunta la señora Claudia González. Dice, ¿cuáles son los primeros signos de alerta que pueden notar los padres en sus hijos? Para autismo, me imagino. Sí, ¿cuáles son? Vamos a hablar de los dos. Mire, para autismo, yo sí, es muy puntual. Entre el año y medio y 2 años y medio de edad, pueden ver que el signo más primitivo o más antiguo o primer signo que pueden ver es poco contacto visual, poca sonrisa social. Tú tienes a un bebé de 18 meses y llega por ahí el tío o la mamá y lo chuchuluquea. El bebé te ve y se sonríe contigo. Eso se llama interacción social. Cuando empiezan a ver que no hay contacto visual, que no hay esa sonrisa social entre los 18, y no lo voltea a ver así. Exacto, no te ve. Ese es el signo, digamos, el primer signo que hay, y el otro es en el que el paciente se le nota
Ausente, ¿no? Como viene Ajá, de ausente, aislado. autismo viene de ausente. ¿Sí? El término autismo significa así como que estás enclaustrado, estás encerrado Ausente. en tu mundo, En tu ausente. mundo, ok. Entonces, En una burbuja, digamos, sí. exacto. Y el desarrollo tardío del lenguaje. O sea, un bebé desde muy Mm. chiquito empieza con los balbuceos, bla, 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 y luego se empieza el mamá, mamá, papá, papá. Y ahí se ve. Y, pues ahí es donde el paciente, ahí para. Deja de desarrollar ahí y es donde se le limita. Entonces, es lenguaje y el área social. Ahí estamos hablando de en tiempo oportuno para actuar. Exactamente. Si ahí se diagnostica el paciente y ahí empezamos con el tratamiento, se establece el diagnóstico, empieza el tratamiento general. Ganamos tiempo. Muchísimo. Mientras más pequeño se le dé el tratamiento, mientras más joven se le inicie el tratamiento, el pronóstico funcional es más alentador. Muy alentador. Entonces, pues ya saben ustedes, las primeras señales, hay que estar alertas y pues de alguna manera que se vaya quedando esa cultura, ¿verdad? Pues si no trabajamos en la cultura y en las costumbres, pues no. Esa cultura de que si tienen estas conductas, estos bebés, pues rápidamente ir con un profesional. Claro. Bueno, aquí llega otra pregunta, pero casi viene con lo mismo que contestaste. Dice, ¿a qué edad se puede diagnosticar el TDAH y el autismo? Ahí está, el autismo ya hablamos, entre los 18, a partir de los 18 años. A ver, perdón, faltaron los síntomas del... Y los síntomas del TDAH, ajá, estos sí los primeros síntomas, los más... Nos esperamos ahí, contestando a las dos preguntas un poquito, los síntomas del TDAH los tenemos que evaluar a partir de los 3 años de edad, no están chiquitos. A partir de los 3 años de edad, ¿y qué se tiene que observar? Inatención, hiperactividad o impulsividad. ¿Y qué características debe tener estos 3 síntomas? Porque ya me sé las preguntas que vienen de las familias, que las hacen frecuentemente. Sí, pero, oiga, doctor, mi niño es hiperactivo. Todos los niños son hiperactivos porque son tremendillos, todos los niños. Pero cuando... Señal de que no está enfermo. Exacto. Esa es la otra, ¿no? Pero, ¿qué tanto es tantito, no? Entonces, ahí es donde decimos, a ver, en la hiperactividad, la impulsividad o la agresividad, cuando empiezan a tener un impacto sobre el área social, el área académica, el área familiar, el área recreativa, ahí es donde ya podemos decir que una hiperactividad ya no es normal, que una impulsividad ya no es normal, ¿no? Entonces, ya cuando vemos que están saliendo de este límite, es cuando ya podemos decirlo. Entonces, autismo 18 a partir de los 18 meses y TDAH a partir de los 3 años de edad. Oye, me brinca aquí otra, y la dislexia, ¿se detecta? ¿Es infantil? Sí. Es diferente a esto también, ¿no? Es diferente, pero es muy común que se presente junto con el TDAH. La dislexia es cuando tienes esa incapacidad por ordenar de manera correcta las letras que vas a escribir o que vas a leer. O sea, es a grandes rasgos y de manera muy sencilla. Tu mente ya va leyendo, va escribiendo y tú ya tienes como bien identificado el orden de las letras y las palabras y pues, la orientación de la letra, ¿no? Pues estos chavos, estos niños, niñas, voltean las letras o invierten el orden de las letras o las palabras, entonces eso se les genera mucha dificultad para aprender a leer y escribir. Ok, y también se puede corregir a temprana edad. Claro. Con medicamento, ¿verdad? Y terapias. Sí, siempre todo va acompañado de terapias. Aquí, no sé, ¿se puede llegar en algún dado caso a intervenciones quirúrgicas? ¿O no? Porque voy a poner un ejemplo se hablaba, hay una hija del presidente Kennedy que le hicieron la famosa lobotomía. Sí, que es algo en el cerebro para cuando están muy, y ahora esto de la neurología pediátrica, ¿se puede llegar a alguna intervención quirúrgica o es simplemente con medicamentos? No es una práctica común. Claro. Yo le puedo decir que a lo mejor este tipo de intervenciones se usan ahora. Las cirugías neurológicas se utilizan más, aplican más para epilepsias refractarias, a lo mejor para casos de autismo severo en donde el paciente es extremadamente agresivo, porque sí hay casos, y son pacientes que lamentablemente tienen que estar enclaustrados en una habitación para que no se agredan ellos o los demás, o agredir a los demás, y podría aplicar ahí. Sinceramente, hay poca información y no es algo que se practique
frecuentemente. ¿Y la esquizofrenia, doctor, se puede detectar en qué consiste? ¿Y se puede detectar a temprana edad como estos dos? La esquizofrenia es una condición extremadamente rara en la edad pediátrica, sin embargo, sí hay casos. Y esta esquizofrenia... Es de viejo más que nada. Ajá, es como una patología predominantemente de la etapa del adulto, pero la esquizofrenia infantil, básicamente el paciente, ¿qué manifiesta? El paciente tiene alucinaciones visuales y auditivas. Ese es el síntoma principal. Oye cosas y ve cosas. Oyes cosas y ves cosas que no existen. Que no existen. Las alucinaciones son esas. Muy diferente de las ilusiones. Las ilusiones son esperanzas, son proyectos, son cosas como el niño que tiene sueños, o el niño que tiene su amiguito, porque esa pregunta me la hacen muy frecuentemente. Un niño que tiene su amigo imaginario, bueno, es la creación de un personaje con el que quiere interactuar y juega con él, pero no es porque tenga una alucinación, él está fabricándola. Él está totalmente consciente de que es algo que no existe. Muy diferente de las alucinaciones visuales. Sí, están convencidos de que existe. Y para clínicamente se puede diagnosticar a través de una tomografía o una resonancia magnética, el cerebro se ve diferente quien tiene estos trastornos, o no se puede identificar en pantallas y en esas cosas. Sí, es un estudio que se hace para complementar. El diagnóstico de estas dos condiciones se hace mediante las pruebas y las evaluaciones psicométricas, ¿no? Pero, por ejemplo, cada médico tiene que hacer su escrutinio y decir, a ver, este paciente le veo más deterioro de lo habitual, tengo que hacer un estudio de imagen. Es el encefalograma. Encefalograma, tomografías, resonancias. Y sí sale una disparación diferente. No en todos los pacientes, pero sí hay pacientes que tienen alteraciones estructurales o alteraciones funcionales, incluso pacientes que tienen alguna lesión cerebral. ¿Qué le pasó cuando iba naciendo y tuvo asfixia, por ejemplo, al nacer? Es decir, sí puede haber diferentes situaciones, tanto estructurales como funcionales, que pueden llevarnos a presentar este tipo de trastornos. No son estudios que se hacen de primera intención para hacer el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico, siempre les dejo bien claro esto. Para hacer el diagnóstico se necesitan las pruebas psicométricas, que son las que evalúan el comportamiento y el desarrollo del paciente. Son las que más hablan, por decir algo. Son las que traen la mayoría de la información. Ok, muy bien. Y bueno, y una vez que se da este diagnóstico, nuestras siguientes preguntas vendrían siendo en cuestión del tratamiento y el manejo. Una vez diagnosticado, ¿cuál es el tratamiento ideal para un niño con TDAH o el autismo? Ok, lo básico, que siempre les digo, por ahí empiezo, hay psicólogas, psicoterapeutas que nos ayudan, uno, al manejo de la conducta. Terapia de conducta es basiquísimo, es súper importante. Terapia de conducta. En el autismo hay diferentes áreas que se afectan, como lenguaje, comportamiento, etc. Entonces son terapia de lenguaje, terapia de conducta, terapia ocupacional. Son terapias, uno. Dos, es muy importante bajar y dejar de abusar de todo lo que tiene que ver azúcares. Azúcares, exceso de golosinas, eso mejora mucho el comportamiento. 3, la actividad física, súper importante en estos jóvenes. Cuando un niño hace actividad física, hace deporte, fabricas un neurotransmisor que se llama serotonina y eso regula mucho el comportamiento. La otra es pedir todo lo que tiene que ver el apoyo escolar para el reforzamiento académico. Y la última, que es en donde más entro yo, el uso de fármacos, ¿no? El tratamiento, como podrán ver, es multidisciplinario. Sí, lo que veo que es muy importante aquí, el acompañamiento familiar y que estén totalmente conscientes de eso. Me imagino que te has de encontrar de todo con las familias, ¿no? Familias que te traen que toman el caso muy en serio y unas que realmente pues no les interesa, casi nada, ¿no? Es común, o sea, hay familias que llegan y están muy preocupadas y entran con todo, y ahí es donde les digo, ahí está el éxito en la familia, porque hicieron las cosas como se les recomendó. Hay otras familias que por 1000 situaciones no llevan el tratamiento al 100% y tienen resultados parciales, ¿no? Pero bueno, siempre que vienen a la consulta es retomar todo, a ver qué le faltó por aquí, por acá, órale, vamos a retomar esto, vamos a retomar lo otro. Oye, ¿cómo te los derivan a los, iba a decir clientes, pero pacientes?
ya que estás en la iniciativa privada y en la institución del ISSSTE, ¿cómo te los derivan? En consulta familiar, me imagino. Y por otro lado, por acá está muy metido últimamente en los litigios. Yo creo que te ha de haber tocado como profesor, los diagnósticos por custodia, por bueno, incluso los derechos de estos niños están un poco más considerados, por decir algo, ¿verdad? Sí, el principal, digamos, nuestro principal proveedor, Sí, por no decirlo ajá. Porque si es un proveedor, Pues sí. es el médico familiar. El médico pediatra Médico tiene familiar, okay, total conocimiento de estos trastornos. Es decir, afortunadamente los colegas médicos generales y los pediatras tienen total conocimiento y es el principal medio por el que llegan. Entonces, el pediatra o el médico familiar recibe a su paciente y sabe que lo veo muy hiperactivo, lo veo con estos comportamientos, vamos a mandarlo al neuropediatra para que el neuropediatra nos diga si hay un problema o no. Entonces, es ahí de donde viene el paciente y tengo que reconocerle a la comunidad médica en general, por lo menos en el estado, que es donde yo trabajo, los colegas tienen un muy buen ojo clínico. Entonces, saben perfectamente cuándo derivar al paciente y cuándo ellos lo aguantan tantito porque ven que no es algo que va para allá, ¿no? Y con el tema, el otro tema que tocó, pues sí es común que nos pidan evaluaciones para hacer diagnósticos, para ver si realmente amerita tratamiento o no, porque cuando hay esta separación de papá, diferentes mamá, criterios, ¿no? Ajá, es frecuente que pase, es que yo no quiero, es que yo sí quiero. Sí, es lo que te Entonces, bueno, para llegar a un acuerdo, vamos a hacer el diagnóstico, y si el diagnóstico amerita el tratamiento, va. Y he trabajado con muchas familias, y a pesar de su situación, se unen y llegan a un acuerdo común y se les da el tratamiento al paciente y funciona. Cuando se acercan con nosotros es porque ya están totalmente convencidos de que hay que hacer algo. Okay. Entonces, regularmente funciona. Cuando tú le das una información clara a la familia, lo toman como tal. Sí, porque tú ya eres un especialista, sí, con doble especialidad, o sea, ya te llega cribado, por decir algo. Ya llegan más enfocados, ¿verdad? Exacto. Muy bien, pues ya estamos por finalizar esta entrevista. Pásala. Llegó nuestro otro invitado, es que yo amanecí tarde hoy. Vamos a tocar ya por último unos temas más. Entonces, 11. Dice sobre el apoyo familiar y escolar. ¿Quiénes deben estar involucrados en el tratamiento del TDAH y el autismo? Súper importante. Papá, mamá, definitivamente, ¿no? Pero en la escuela tiene que estar el maestro del salón de clases y los maestros de apoyo que les decimos. Los maestros de apoyo son los que dan el reforzamiento académico. La psicóloga, súper importante para manejo de comportamiento y emociones. Y los diversos terapeutas que de repente pueden entrar y deben de entrar, terapeutas de lenguaje, ocupacionales, terapeutas sensoriales, terapeutas conductuales. Es decir, hay una comunidad muy sólida en ese sentido, pero siempre acuérdense. Y no se desalienta a la gente porque es costoso llevar esto, ¿no? Sí, pero luego también priorizando las áreas que más requieren tratamiento, buscamos la manera de que no sea más caro y afortunadamente tenemos instituciones que a un bajo costo pueden dar un muy buen tratamiento. Ahí en el ISSSTE hay este apoyo en el ISSSTE, de terapias, si hay terapeutas y eso. Tenemos el ISSSTE se enfoca más a la terapia física, pero funciona. Pero, por ejemplo, está el CRE, está el Teletón, está el CEREDI, hay una fundación que se llama Fundación Orcas, está CEPI. Vaya, hay una red muy importante de instituciones que trabajan en el estado y la verdad es que la gran mayoría de los pacientes van al tratamiento, señal de que son tratamientos accesibles. Oye, ¿cómo es la vida de estos niños? Yo una vez que está diagnosticado y que tiene, ¿tú qué recomiendas ahí? Porque yo he visto que cuando tienen que ir a la escuela, pues no están preparadas las escuelas, ni los estudiantes, ni todo. Y a veces veo niños que dices, híjole, pues cómo ha de sufrir en el quinto año. Se ve que está un poquito... Sí, al darle nosotros toda esta información, la familia de alguna manera sí busca tener ese... Le preguntas,
Perdón, ¿tú recomiendas que asista un niño con estos trastornos a la escuela Sí, regular? las ¿Sí? escuelas tienen la obligación de incluir a Ujú. la gente. Todas las escuelas, en Ujú. mayor o menor medida, y dependiendo, o sea, en base a nuestras recomendaciones, muchas veces les decimos, él es candidato para este tipo de educación, o para este tipo, pero sí se tienen que incluir, sí y sí, todos estos niños tienen que estar escolarizados. Así, ¿y qué experiencia tienes tú? ¿Los bulean mucho? ¿Los sufren? Depende de la escuela, fíjate. Sí. La verdad es que la gran mayoría de las escuelas tienen una muy buen manejo al respecto, porque ya tienen un conocimiento muy grande al respecto, entonces las mismas escuelas fomentan ambientes inclusivos. Ya ha cambiado el Entonces, criterio sí, ahí. muchísimo. Le puedo decir que en los últimos años ha cambiado mucho y muchas escuelas, la gran mayoría le puedo decir. Muy bien, pues ya estamos por finalizar esta entrevista. Ya llegó nuestra invitada del día de hoy, la diputada Alondra. Te saludo. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Estamos por concluir esta entrevista con el doctor neuropediatra Carlos Alejandro Montes La Huerta. Por último, el TDAH y el autismo, pues ya lo contestamos, sí tiene cura, ¿verdad? O sea, por lo menos un acercamiento para dar una vida plena, ¿verdad? Exacto, exacto. Dice, ¿hay algún mito o creencia errónea sobre el TDAH? Este es importante. ¿Con qué otras condiciones se puede confundir estos trastornos? Pues es bien común que confundan al paciente que tiene problemas de lenguaje Okay. con autismo. Con autismo. Muy común. Pacientes que tienen problemas del comportamiento con autismo y TDAH. Pacientes con discapacidad intelectual, o ahora se llama trastorno del desarrollo intelectual, es muy común que lo confundan con autismo. Es decir, lamentablemente hoy en día están ligando cualquier trastorno neurológico hacia al el autismo o a los nuevos, ¿no? A los nuevos, mucho. Ajá. Entonces, bueno, ahí es donde entra nuestra experiencia, hacemos la evaluación, sabes que no, tiene esto, o no tiene nada, y hay que estimularle un poco. Pero sí es muy común que ahorita casi todo lo que va con el niño y en temas de desarrollo, casi todo se va para autismo. ¿El cerebro cuándo deja de crecer? Pues deja de crecer, estructuralmente hablando, deja de crecer a los 6 años de edad, 5 o 6 años de edad, pero el desarrollo cerebral hasta que uno se muere. Es decir, un adulto sí puede llegar a aprender un segundo idioma, por ejemplo, y eso habla de que está creciendo, está evolucionando y sigue cambiando y sigue creando nuevas redes neuronales. Si no tiene el déficit, sí lo puede aprender, ¿no? Claro, pero si lo no, tiene, y con déficit sí, también, sí, bueno. también se puede. Bueno, pues, amigos del Pueblo TV, ¿algo más que quieras que pues, se nos haya brincado? ¿Quién está? Pues nada, simplemente decirles a la comunidad y a las familias que confíen en los tratamientos, lleven a sus niños a revisarlos, si tienen alguna duda, se les aclara. No todos los niños que van al consultorio salen con un diagnóstico, hay muchos niños que van y se les dice, no tienes diagnóstico de nada, simplemente abócate un poquito acá, pero no hay como eso. Y la otra, hay muchos mitos, si tienen preguntas, pues no hay como aclararlas con el especialista. Esos mitos, solamente veo las personas que tienen, como que están inundadas de mitos, son las que están un poco más estancadonas porque tienen miedo. No tengan miedo, o sea, la verdad es que nosotros estamos para apoyarles y para que salgan de ese miedo y puedan tener un desarrollo pleno. Básicamente es eso. Y acuérdense, mientras más temprano se haga un diagnóstico, el pronóstico siempre será mejor. Así es, lo hemos visto tanto en autismo, que son a los primeros años, a los 18 y el TDAH a los 3 años, para que pueda entrar un profesional en cambiar estos mal llamados trastornos, claro, ¿verdad? Y bueno, pues por mi parte es todo, doctor, agradecerte la presencia la invitación. y que no sea la última vez. Muchas gracias.